De vuelta con ustedes. Recuerden entonces, pueden participar, preguntas y comentarios a través de nuestro WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606 y por supuesto nuestras redes sociales, @encontexto_piso y @Carlos Penaloza. Bienvenidas todas sus preguntas y comentarios. Recordamos que no atendemos llamadas, no colocamos notas de voz. Tienen que escribirnos por WhatsApp. No leemos mensajes de texto, lamentablemente también por un tema tecnológico. Por cierto, saludos siempre a Jesús Vivas desde Barinas, que nos escribe que no tiene un teléfono inteligente y siempre está por allí viendo el programa y siempre está enviando sus saludos. Recibimos a Claudio Fermín. Gracias por estar con nosotros acá de Soluciones por Venezuela. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. Gracias por acompañarnos estos minutos en un contexto en el que, bueno, estamos viendo nuevamente intervención de, quisiéramos comenzar por allí, la posición y la visión que se tiene desde el mundo político de este tema del Partido Comunista de Venezuela, que si bien no forma parte de los sectores tradicionales de oposición o de los nuevos sectores de oposición que han surgido, significa un hecho que ha generado de alguna manera rechazo por buena parte de los sectores políticos. Una de las manifestaciones más importantes de un sistema democrático es la libertad de asociación. Que Peñalosa, Martínez, Fermín, quien sea, tenga el derecho de asociarse con aquellos con quienes siente coincidencias, tenga el derecho de juntarse con quienes hacen propuestas o tienen miradas parecidas a la suya. Y es natural, la gente trata de coincidir, la gente trata de amalgamarse para tener más fuerza cuando hay planteamientos que suscribe. De tal manera que el derecho de asociación es algo fundamental, así como lo es el derecho de expresión, como es el derecho a elegir, y luego están los derechos sociales, la salud, el trabajo, pero en materia política estrictamente, asociarse en un sindicato o asociarse en un consejo comunal o en una iglesia o en un centro de estudiantes o en un partido político es un derecho humano fundamental. Y a los venezolanos que se han asociado desde hace mucho tiempo, la mayoría de ellos, en el Partido Comunista de Venezuela, el primer partido del siglo XX, que cuando nacieron los partidos en Venezuela, aunque tuvo que nacer con un nombre disfrazado, porque en la época del general Gómez pues estaba prohibido la afiliación comunista, además de todos los partidos políticos. El Partido Comunista, bueno, tiene asociados, camaradas, militantes, desde hace décadas. Ahora, eso es una voluntad libre del ciudadano que quiso asociarse en el Partido Comunista. Y todo el que se asocia en un partido político, cualquiera que sea, en este caso estamos hablando del Partido Comunista. Claro, pero no es un hecho aislado el tema del Partido Comunista. Adel lo vivió. Sí, claro, tienen derecho a escoger sus directivas, tienen derecho a conducir sus vidas. Y en la conducción de la vida política de los partidos surgen muchísimos conflictos. Pero ahora, desde hace ya algunos años, estamos viendo esto de la judicialización de los partidos, del condicionamiento que los partidos políticos están teniendo, de la coerción que están viviendo, porque un tribunal les pone una condición, una sentencia les indica cuál es su cronograma de actuación. En muchas ocasiones esto ha sido a solicitud de los mismos partidos, es decir, compañeros del partido A o del partido B o del partido C, que no teniendo la capacidad para resolver sus problemas o sintiendo que los estatutos de su partido se violaron, acuden ante un tribunal. En este caso, a diferencia de lo que ocurría antes, que en el caso, por ejemplo, Claudio Fermín viene de Acción Democrática, y Acción Democrática vivió divisiones ideológicas, el caso de la división del MIR, la división del MEP, algo que los mismos dirigentes se tomaban otros rumbos por diferencias internas. Es que en la asociación humana, pues hay cooperación, hay disidencias, hay distanciamientos, hay aproximaciones. El fenómeno de la asociación es un fenómeno complejo, pero depende de los propios ciudadanos. La protesta que el país, porque no ha surgido la protesta solo de los militantes del Partido Comunista, la protesta que el país está haciendo tiene dos vertientes. Una, que bueno, el país siente, el país percibe que esta es una intromisión desde el oficialismo en los asuntos del Partido Comunista. Y la segunda preocupación es que este no es un hecho aislado, sino que ya esto recurrentemente, repetidamente, está ocurriendo en varias organizaciones políticas. Entonces, esa solidaridad que el Partido Comunista de Venezuela recibe hoy no son intrusos
que quieren meterse a opinar en lo que el Partido Comunista quiere hacer, no son árbitros que quieren dirimir las diferencias entre el Partido Comunista y el PSV o el gobierno, es la preocupación del país porque se está violando el derecho a la asociación, a la autonomía de las organizaciones políticas. Y esto es algo que tenemos que recuperar. Por eso he planteado desde hace ya algún tiempo, y quiero aprovechar la bondad de esta invitación para reafirmar ese planteamiento, he planteado que es necesario una amnistía política general, que realmente resuelva estos nudos, resuelva estos conflictos de los derechos políticos. Partidos intervenidos judicialmente, eso tiene que cesar. Dirigentes políticos inhabilitados sin que se haya materializado lo que la Constitución establece para inhabilitar a un ciudadano, que es haber recibido una sentencia definitiva y firme de un tribunal por la comisión de un delito, tal como la Constitución lo establece. Sin que eso ocurra, hay dirigentes políticos inhabilitados, hay partidos intervenidos, o en ese nuevo verbo que aquí hemos inventado, judicializados, y hay presos políticos. Estos dos hechos recientes, 6 venezolanos que reclamaban mejoras salariales, que reclamaban derechos sociales, y que ahora son sentenciados a 16 años por terroristas, y esta intromisión en la vida del Partido Comunista Venezolano, son dos hechos que preocupan y que reiteran el propósito nuestro desde Soluciones para Venezuela de proponerle al país, de proponerle a la Asamblea Nacional, que tiene la atribución de decretar amnistías, de proponerle al señor presidente, que tiene la atribución constitucional de decretar indultos, es decir, de proponerle al poder, quienes tienen poder para lograr la distensión política, para aflojar las tensiones, tienen que hacerle a Venezuela este aporte. No más presos políticos, no más partidos judicializados, no más dirigentes inhabilitados. Es decir, que todo el mundo esté en pleno ejercicio de sus derechos políticos. A eso lo hemos llamado amnistía política. ¿Cómo no confundir esa amnistía con impunidad? Porque algunos cuando hablan de amnistía dicen, pero es que aquí no puede haber impunidad. Porque no es la primera vez que se habla de revisar casos de presos políticos, de dirigentes políticos inhabilitados. Bueno, no solo que no es la primera vez que se habla, no es la primera vez que se logra. Aquí ha habido procesos de amnistía históricamente importantes. Ya en la época nuestra de la guerrilla, no habías tú nacido, yo era un niñito, en la época de la guerrilla, el presidente Leoni, hacia el año 1967, comenzó un proceso de conmutación de penas. Es decir, venezolanos que habían estado sentenciados a tantos años, a 15 años, a 20 años, por actos terroristas o por acusaciones productos de los actos de violencia, la pena se les conmutó, se les cambió, por ejemplo, por el exilio. Ese proceso de conmutación de penas, después vino el proceso de pacificación en el gobierno del presidente Caldera. Esos son dos hechos, digamos, icónicos, emblemáticos, pero es que el propio presidente Chávez decretó indultos, y el propio presidente Chávez fue beneficiario también de medidas de pacificación y de entendimiento. Es decir, yo no estoy hablando de algo inédito, de algo de lo que no tengamos experiencia. En Venezuela hemos tenido experiencias de desentendimiento, de confrontación, lamentablemente de violencia, aunque fue muy breve el periodo de la guerrilla comparado con otros países de América Latina. Caso Colombia, por ejemplo. Pero las experiencias de reconciliación, las experiencias de aproximación en Venezuela han sido varias. Entonces no veo por qué ahora no puedan hacerse. El país necesita paz política, lo necesita la economía, lo necesita la sociedad, lo necesita la familia. Así que no más presos políticos, no más partidos intervenidos o judicializados, y tampoco más dirigentes inhabilitados. Pero yo le he llamado, Carlos, amnistía política general, porque no solamente ha de venir de quienes tienen hoy el poder político, también ha de venir de quienes tienen un poder político foráneo. Aquí hay venezolanos que tienen un poder político muy grande, dado sus vínculos con potencias extranjeras, dado su compromiso con el bloqueo y las sanciones, que todavía están reclamando más sanciones y más bloqueo. Y eso es un elemento perturbador. Es decir, en esa amnistía entra que se levanten las sanciones a algunos funcionarios del Estado. Porque levantar las sanciones no depende
de factores nacionales. Pero factores nacionales, partidos del G4, dirigentes importantes, todavía líderes como Antonio Ledesma, Leopoldo López, Julio Borges, María Corina Machado, Juan Guaidó, reclaman más sanciones, dicen que eso no es suficiente y que esas sanciones tienen que ser todavía más duras e intensas porque es la manera de poder negociar de tú a tú con el gobierno. Bueno, ese es el marco teórico. Claro, esa es la teoría que, ellos esgrimen. Pero yo digo que esta importación de violencia, esta situación de desestabilización es tan grave como la de los presos políticos y los partidos inhabilitados y los dirigentes también inhabilitados. De tal manera que o los venezolanos hacemos un esfuerzo por pacificar el país, o los venezolanos nos vemos en el espejo de esta tragedia que está ocurriendo en Ecuador. Es decir, pisemos tierra. Y por otra parte, en este momento que estamos hablando tú y yo ante el país, en este momento, el gobierno venezolano y nuestro país, y yo celebro que sea así, es anfitrión de la cuarta ronda de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia. El gobierno de Venezuela ha estado activo en ese proceso de pacificación de Colombia antes de que llegase Gustavo Petro, y ahora con Gustavo Petro ha ido a México, ha ido a Cuba. Aquí van a estar hasta el 4 de septiembre. Y en su momento lo hizo también con la FARC. Y yo quiero decir que me parece que es un aporte extraordinario del gobierno de Venezuela, tratar de labrar la paz en el hermano país, que por cierto, los venezolanos, y si no que lo digan los tachirenses, los zulianos, los amazonenses, hemos recibido el coletazo de esa confrontación de la guerrilla y el poder colombiano desde hace décadas. Venezuela también ha padecido el eco, el impacto de esa tragedia a la que ha sido sometido el pueblo colombiano. Entonces, si el gobierno de Venezuela, en mi opinión, con buen juicio y con una actitud responsable, está sirviendo de garante, de facilitador al proceso de pacificación en Colombia, entonces, ¿cómo es eso de que vamos a llevar luz para afuera y oscuridad para adentro? Entonces, afuera somos pacificadores y aquí presos políticos los trabajadores porque reclaman salario, partidos intervenidos por el Poder Judicial, dirigentes inhabilitados. Y luego, yo vi también la presentación del programa de gobierno de la dirigente María Corina Machado a inversionistas neoyorquinos y norteamericanos. Les ofrece las mayores garantías para las inversiones, abrir la economía. Y hoy pide más bloqueo. Es decir, quiere abrir la economía mañana y hoy pide más bloqueo. Entonces tiene que haber un discurso sincero, un discurso con los pies sobre la tierra. No sigamos jugando a luz para afuera y oscuridad para adentro. Hacemos una pausa y al regreso seguimos conversando con Claudio Fermín. Luz para afuera, oscuridad en la casa y luz para la calle. Pero también eso pasa en la oposición, porque tal vez el gobierno hoy, por cierto, hablando también del caso del gobierno, ayer veíamos unas declaraciones de Diosdado Cabello que decía que ellos van a gobernar 200 años más. Entonces, ¿cómo sentarse y cómo hablar de pacificación y de transición y de cambio de gobierno con personas que se sientan a decir ese tipo de posiciones? Lo conversamos de regreso con Claudio Fermín. Seguro. Y, por supuesto, leemos sus preguntas y comentarios en redes sociales.